Bueno, Sí, Hare Krishna bienvenidos. a todos los demás, bienvenidos. Nos acompaña Juan Carlos, bienvenido. Hare Krishna, qué gusto verte conectado. Gracias por acompañarnos. Kamala, Hare Krishna, ¿cómo estás? Bienvenida también. ¿Cómo va la semana? Si nos puedes contar por el micrófono, por el chat. Mario, bienvenido. Hare Krishna también. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Querido Prabhu Mario. Satyam, Hare Krishna, bienvenida. Krishna. Espero que estés muy bien. ¿Cómo va la semana? También nos acompaña Saúl. Bienvenido, Saúl Hare Krishna. Buenas noches. Y Silvia también. También está Silvia. Qué gusto verte conectada. Silvia Hare Krishna, bienvenida. Está también Dani Hare Krishna, bienvenida, Dani. Qué gusto verte conectada también. Gracias por acompañarnos. Cristina. Bienvenida, Cristina. Buenas noches. Hare Krishna. Cristina, es la primera vez que nos acompañas en el grupo de los miércoles, Cristina. ¿Nos podrías comentar por ahí, por el chat o por el micrófono si deseas activarlo? Y Luis, bienvenido Luis, Hare Krishna Prabhu, espero que estés muy bien. Hare Krishna, gracias por recibirme, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, ahora vamos a revisar el chat. Kamala dice que Kamala está con un poco de malestar del cuerpo, pero contenta de estar acá. Ya, y muchas gracias, Kamala. Pues nosotros, yo especialmente muy contento también de que estés aquí con nosotros hoy. Y Dani nos escucha, pero está trabajando. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos incluso en tu horario laboral. Y Cristina nos dice que sí, que es la primera vez que nos acompaña. Pues bienvenida, Cristina. Muchas gracias por unirte con nosotros, a nosotros el día de hoy. Espero que disfrutes mucho este espacio, que te sea de mucha utilidad. Y te voy a pedir un favor. De repente, si nos puedes compartir tu contacto, Sarva te va a escribir para que nos compartas tus datos, tu número de teléfono, de manera que te podamos realizar como un seguimiento más personal, nos puedas hacer preguntas de forma más directa, más extendida si lo deseas. Así que, por favor, para que estés atenta al mensaje de Sarva. E Ivonne también nos acompaña. Hare Krishna, Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte por acá otra vez. Vamos entonces a Sarva. Sarva se nos desconectó. No, aquí estoy. Ah, sí estás ahí, Sarva. No te veía. Ah, ya, estás como al final de la lista, casi al final. ¿Tú tienes forma de escribirle directamente a Cristina, Sarva? No, si me puedes regalar el número de teléfono en el chat. Lo mismo Saúl y lo mismo. Ivonne, ¿qué es? ¿Ivonne Delgado o Ivonne, la mamá de Cami? A ver, Ivonne, si nos puedes confirmar. Creo que es Ivonne Delgado. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, te escuchamos. ¿Cómo Ah, estás? hola, Hare Krishna. Hare Krishna. Bien, bien, muchas gracias. Es que sí, soy Ivonne Olvera, pero creo que tengo una hija que se llama Camila, pero creo que también hay otra persona que también se llama Ivonne y tiene una hija que se llama Camila. Entonces, pero yo soy Ivonne Olvera. Ah, Yo vivo en Cancún. Mucho gusto. en Cancún. Ah, maravilloso, Ivonne. Sí. Súper bien. Sí. Buenísimo. Bueno, pues Saúl dice que es de Perú y su audio está fallando. A ver, Saúl, para que nos puedas escuchar mejor.
Ah, se acaba de unir Lian. Bienvenida, Lian. Hare Krishna, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias. Muy bien. Aquí llegando tarde, pero corriendo para tener el placer de estar con ustedes. Ah, no te preocupes, Lian. Bienvenida y qué gusto tenerte por acá. Gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar compartiendo el tema del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ok, ¿me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Sarva, Sí, se ve. sí, ok, gracias. Hare Krishna. Bueno, entonces el tema de hoy es pedir ayuda como un acto de valentía y no de debilidad. ¿Vale? Básicamente podríamos referirnos a la sesión de hoy sobre cómo soltar el miedo a ser una carga para otros y abrirnos al sostén divino y humano. ¿Vale? ¿Les ha costado pedir ayuda en alguna vez en su vida, en algún momento importante? Uy, sí, a mí sí, Sí, bastante. Sí, sí, a veces cuesta trabajo pedir ayuda. No es sencillo que el orgullo se doblegue. el orgullo es un factor, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de, como dice aquí, algo profundamente humano, que es sentirnos vulnerables y necesitar ayuda, ¿no? Algo que posiblemente todos en algún momento hemos necesitado, pero que muy pocos se atreven a hacer con naturalidad, que es este simple pero complejo acto de pedir ayuda. Tal vez te ha pasado, te sientes sobrepasado, sobrepasada, confundido o agotado, pero en vez de decirlo simplemente sonreímos o fingimos que todo está bien y nos repetimos a nosotros mismos, como muy en nuestro fuero interno, que sí podemos, ¿no? Que sí podemos solos, que no es necesario involucrar a nadie más, que dentro nuestro está toda la capacidad y pues siguiendo por ese camino vamos a lograr todo por nuestra cuenta. Entonces, eso no es una postura inadecuada, no es ni siquiera algo que podríamos categorizar como bueno ni malo, simplemente es un acto que surge desde nuestro interior, pues por una serie de factores, ¿no? Pero si le agregamos este toque de humanidad, un momento, voy a silenciar los micrófonos. Ok. Si a esa situación le agregamos este toque de humanidad, de tratar de entender cómo llegamos a ello, pues podemos ver que a veces creemos que si pedimos ayuda, posiblemente consideremos que vamos a molestar a otra persona o simplemente vamos a quedar expuestos. Vamos a encontrarnos con esta situación de vulnerabilidad personal. Y ser vulnerable naturalmente no es fácil, porque ser vulnerable nos hace sentir, nos puede hacer sentir de cierta manera como en desventaja, como propensos a estar indefensos frente a otros, frente a nuestro entorno. Pero, ¿y si pedir ayuda fuera en realidad un acto de conexión, de fe y de humildad y no un acto de debilidad? Podríamos cuestionarnos eso, ¿no? Entonces, este tema, para comenzar a realizar esta inmersión, le pongo aquí entre paréntesis esta frase, ¿no? Porque la puedo decir yo, la pueden decir ustedes, la podemos interiorizar de esta forma, ¿no? Este tema me toca personalmente porque he pasado por momentos donde necesitaba ayuda, pero me costó pedirla. Entonces hoy exploraremos esto juntos, desde el corazón, desde la espiritualidad y desde lo humano también. Muy importante.
¿Por qué es tan difícil pedir ayuda? Generalmente cuando nos cuestionamos algo sobre la naturaleza de nuestra conducta, de nuestras motivaciones, de nuestros propósitos, es bueno realizarnos estos diagnósticos internos, ¿no? Y cuestionarnos por qué algo es un desafío. En este caso, nuestro diagnóstico interno sería por qué nos cuesta pedir ayuda, ¿no? ¿Qué sentimientos surgen cuando piensas en pedir ayuda? Les hago esta pregunta de apertura para que la, la mediten unos momentos, ¿no? En relación a por qué nos cuesta pedir ayuda, ¿qué sentimientos surgen cuando pensamos o cuando piensas tú en pedir ayuda? Podríamos categorizar tres obstáculos o enlistar tres obstáculos de por qué nos cuesta pedir ayuda. ¿Qué es lo que nos dificulta tanto pedir ayuda? El primero, que Luis es relacionado a lo que Luis mencionaba sobre el ego, es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo nos sitúa en una condición, en una plataforma donde muchas veces sobreestimamos muchas cosas. Por ejemplo, el orgullo nos puede hacer pensar que no quiero que me vean débil. Entonces nosotros podemos sobreestimar nuestra condición como alguien que debe ser infalible, como alguien que debe ser invulnerable. Pero naturalmente como seres humanos, especialmente como almas espirituales que estamos condicionadas en esta existencia, en este mundo, pues tenemos muchas tendencias. Por ejemplo, la tendencia a equivocarnos, la tendencia a cometer errores, la tendencia a ser vulnerables para ser engañados por otros. Hay muchas tendencias que tenemos en esta existencia, en esta condición, que nos van a revelar esa fragilidad que es natural en el individuo. Entonces el orgullo nos puede hacer pensar que pedir ayuda no es tan bueno porque me va a hacer ver débil y yo no quiero que me vean débil. También porque yo debería de poder solo. Vivimos muchas veces de esta autonomía o de esta independencia autoimpuesta o que nos imponen desde que somos pequeños para pensar que deberíamos de poder solos. Pero ¿qué pasa si no podemos en verdad? ¿Está mal no poder solos? ¿Qué creen ustedes? Entonces el orgullo nos puede hacer pensar este tipo de cosas, ¿no? Que no quiero que me vean débil y debería yo de poder solo. Entonces, lo espiritual, si nosotros lo abordamos desde una plataforma espiritual, desafiando estas ideas del orgullo, podemos ver que en realidad la espiritualidad no se trata simplemente de una autosuficiencia engañosa, más bien es una entrega consciente hacia entender nuestra naturaleza frágil, nuestra naturaleza falible y finita. Otro factor es la vergüenza. ¿Cierto? Creo que a nadie nos gusta quedar, por ejemplo, mal frente a otros, a nadie nos gusta sentirnos que no sabemos, a nadie nos gusta pensar que eh, somos pues frágiles, ¿no? Y la vergüenza nos puede hacer pensar, ¿y qué pasa si me juzgan? ¿Qué pasa si yo pido ayuda y esa persona, antes de decirme sí o no, lo primero que hace es emitir un juicio? Y si piensa que no valgo la pena, si piensa que no vale la pena ayudarme a mí, entonces ¿para qué pido ayuda, no? Brené Brown, que es esta psicóloga eh, con ideas muy o con propuestas muy interesantes, nos dice que la vulnerabilidad es el coraje de mostrarnos tal como somos, sin garantías. No, no hay promesas, no hay garantías, simplemente la vulnerabilidad es parte de nuestra naturaleza. Y el coraje de mostrarnos como somos es muy importante para iniciar este proceso, porque el pedir ayuda al final de cuentas es un proceso de mejora, es el paso hacia un proceso de una mejora orgánica y constructiva. Y otro factor es el miedo, pero muy específicamente el miedo a ser una carga. ¿Por qué? Porque siento que si yo pido ayuda a alguien, le estoy comprometiendo. Y yo no le quiero comprometer porque no le quiero incomodar. Pero en realidad esa es una proyección que nosotros estamos haciendo. Nos estamos anticipando
a la respuesta y y posiblemente a la buena disposición que tenga la otra persona en, de hecho, poder ayudarnos, ¿no? Entonces creemos que los demás no nos quieren ayudar, pero en realidad, ¿cómo te sientes tú cuando alguien cercano te pide ayuda? Podemos hacer este contraste sobre esta proyección. Yo proyecto que si le pido ayuda a otro, a otra persona, le voy a comprometer y me voy a volver una carga. Pero para balancear eso o para contrastar eso, podríamos hacer el ejercicio de pensar, ¿y cómo me siento yo cuando alguien me pide ayuda? ¿Yo siento que esa persona es una carga? ¿O le recibo con afecto, con cariño, con disponibilidad para poder ayudarle? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te pide ayuda sincera? Entonces estos tres factores pueden ser obstáculos comunes para impedirnos pedir ayuda. El orgullo, la vergüenza y el miedo a ser una carga. Un momento. A ver, entonces ahora vamos a abordar el tema desde un enfoque psicológico y emocional. Brené Brown, como decíamos antes, nos presenta esta propuesta de la vergüenza, lo que podemos considerar como la vergüenza, versus, o en contrapropuesta, la vulnerabilidad saludable. ¿Vale? La vergüenza nos hace pensar que pedir ayuda es una señal de fracaso, que si no lo puedo hacer solo, ya fracasé. Estoy mal. Un momento, voy a silenciar los micrófonos. Listo. Entonces, si pido ayuda, ya fracasé, estoy mal, algo no está yendo bien conmigo. Pero en realidad reconocer nuestra necesidad y expresarla nos permite conectar con otros, fomenta la empatía y además fortalece vínculos. Porque imagínense una persona que es completamente infalible, o para una persona que pudiera ser completamente infalible, sería muy difícil poder relacionarse con otros. ¿Cómo podría yo relacionarme con otros si yo no necesito nada de nadie? ¿Cómo voy a permitir que las otras personas se acerquen a mí o yo acercarme a ellos cuando no necesito nada de nadie? Sería muy difícil, sería muy complicado. Y en ese sentido podemos abordarlo desde el tema del servicio, que esto es algo que a mí me gustó aprender hace tiempo con un amigo, que el servicio es como este camino que se transita en dos sentidos. Un sentido, el sentido que va hacia allá, es el sentido en el que yo sirvo a otros, pero el complemento importante y completamente necesario es el sentido que viene hacia acá y es el sentido que me permite a mí recibir servicio de otros. Entonces yo doy servicio u ofrezco servicio, ofrezco ayuda, pero también recibo ayuda. Es como este círculo complementario y necesario. El miedo a ser una carga, el otro enfoque, como decíamos anteriormente, proyectamos sobre los demás un juicio que de hecho puede que no tengan. Posiblemente alguien podría sentirse obligado a ayudar, pero creo que no es la mayoría de las personas que vamos a encontrar en nuestra vida. Entonces, esa proyección sobre el juicio que no tienen es importante superarla. La mayoría de las personas no se sienten cargadas al ayudar. De hecho, se sienten o nos sentimos útiles y nos sentimos valorados porque imagínense qué lindo que alguien eh, me considere a mí, que alguien considera que yo tengo algo que aportarle para superar sus desafíos, para sentir más confianza y seguir adelante. Será muy bueno, ¿no? Entonces yo me siento valorado y al sentirme valorado, otorgo con confianza. Y esto es muy interesante, el mito del autosuficiente, el mito de la autosuficiencia. En la cultura moderna se valora la independencia extrema. Ser independiente es bueno, es muy bueno, es maravilloso, es una forma muy saludable de gestionarse a uno mismo, ser independiente emocionalmente, ser independiente profesionalmente, ser independiente socialmente, son cosas, son situaciones muy buenas. Pero tener esta independencia extrema, como les decía hace rato, si yo soy completamente independiente,
sería prácticamente imposible relacionarme con el resto de personas. Y vivir sin poder relacionarnos con los demás, pues no tendría sabor, no tendría esa satisfacción natural que recibimos o que experimentamos de poder ser seres sociales, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, la interdependencia es natural y es esencial para crecer, tanto material como espiritualmente. Poder depender de otros de una forma saludable, obviamente, es bueno, es natural. Un momento para revisar el chat porque hay varios mensajes. Nos dice Juan Carlos, el ego que no deja pedir ayuda. Claro, el ego siempre va a ser como este, este antagonista interno que tenemos, que nos va haciendo la vida difícil, porque nuestra naturaleza como almas espirituales nos va a estar constantemente presentando estas necesidades que tenemos que ir trabajando para avanzar en este camino de crecimiento, pero luego nos va a antagonizar, nos va a decir que el camino es por otro lado, generalmente el lado contrario. Y Juan Carlos dice, ¿qué tan dispuestos estamos para ayudar a alguien? No sé qué es más difícil, pedir o dar. Con la conciencia adecuada, ambas se vuelven mucho más fáciles, Juan Carlos. En realidad, eh, cambiar nuestra perspectiva respecto a ello es lo que hace la diferencia. Ambas son igual de importantes. Pedir ayuda y recibir ayuda, como le decía hace rato. Es este sendero de dos vías. Poder servir a otros y permitir a otros que me sirvan. O sea, aceptar servicio de otros. Porque los demás también necesitan sentirse valorados. Y cuando yo acepto algo de otra persona, esa persona se va a sentir valorada, se va a sentir tomada en cuenta. Que no me lo van a dar, que no lo merezco o rechazo. Creo que es Sarva la que nos escribe eso. Claro, siempre tenemos estos prejuicios sobre una acción que todavía ni siquiera hemos realizado, ¿no? No lo pido porque no me lo van a dar, pero no lo sabemos en verdad. No me lo van a dar porque no lo merezco, pero tampoco somos tal vez conscientes de la estima que nos tenga la otra persona. Y hay personas que de hecho ni siquiera necesitan tenernos una estima, que para ellos ayudar es algo natural. Para todos poder ayudar debería ser algo natural. Entonces, no siempre necesitamos tener una estima hacia los demás para ayudarles. Su propia integridad como individuos es suficiente. O el rechazo. Claro, me van a rechazar, por eso no me acerco. Entonces, evito algo que todavía no sé qué es, pero lo voy a evitar para evitar ese posible dolor que me va a causar, porque el rechazo causa dolor, ¿vale? Pero todos estos son prejuicios que hacemos. No es una realidad. Lo que pasa en nuestra mente no es la realidad. Son posibilidades de lo que podría suceder, pero no es la realidad tangible en sí mismo. Entonces, esto se supera con la práctica. Hay que comenzar a liberar todos estos prejuicios que tenemos y simplemente poner en práctica, acercarnos y mostrar que somos vulnerables y cómo somos vulnerables, ¿vale? Luis nos dice por vergüenza, claro, por aparentar estar en una posición superior, claro, completamente. Yo no pido ayuda porque como alguien que sabe de la vida, pues soy una persona superior, no necesito pedir ayuda, ¿no? O porque tengo que aceptar que me equivoqué. Aceptar que me equivoqué, dice Luis, muy bien. Entonces, Satya dice que yo diría que pedir ayuda es un gesto también de humildad, completamente. Ahora vamos hacia allá, Satya. Yo pido ayuda cuando necesito aclarar dudas, aprender una cosa que no sé o buscar información, pero lo hago a las personas que son conocedoras, que tienen más experiencia o son sabios. Aunque si no tengo a quién hacerlo en alguna circunstancia importante o difícil, prefiero preguntarle a Dios. Y Él siempre me muestra o se manifiesta a través de una persona. Muy bien, Satyam. Hacia allá vamos allá. Es muy bueno eso que nos compartes. Una perspectiva muy linda, muy basada en lo espiritual. Entonces ahora vamos para allá. Cristina nos dice que ella siente que la van a juzgar y que también le van a negar la ayuda. Sin embargo, cuando me piden ayuda me gusta hacerlo. Claro, ahí está la magia, que
nosotros podemos contrastar, como veíamos hace rato, ¿cómo actuaría yo? Cuando yo necesito pedir ayuda, algo que me puede dar confianza para hacerlo es, si a mí me pidieran ayuda, ¿cómo actuaría yo? ¿Cómo me sentiría yo? Y tal vez yo me sentiría bien. Entonces, ¿por qué negarle la satisfacción de sentirse bien a otra persona si le permito ayudarme, mostrándome vulnerable, mostrando que necesito ayuda? ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Ahora, más adelante, retomamos el chat. Entonces, la psicología detrás de necesitar ayuda. En psicología, se ha estudiado mucho las motivaciones y también las limitaciones sobre el pedir ayuda. Se ha visto que una de las barreras emocionales más grandes que tenemos, sobre todo como adultos, que es donde le ponemos más filtros a la vida, en la vida adulta, no es el sufrimiento en sí mismo. Aquí, interesante, a mí me pareció muy interesante y me gustaría que pongan mucha atención. Entonces, se ha visto que una de las barreras emocionales más grandes que tenemos como adultos no es el sufrimiento en sí mismo, sino el miedo a mostrar que estamos sufriendo. ¿Vale? El sufrimiento en sí mismo ya nos coloca en una condición desfavorecida, porque nos está haciendo sufrir, estamos experimentando sufrimiento. Pero mostrar que estamos sufriendo prácticamente nos encasilla en una situación de agobio. Es algo agobiante. Imagínense ya estar sufriendo y no poder superar ese sufrimiento porque posiblemente necesitemos ayuda, pero por no mostrar que estamos sufriendo, no la vamos a pedir. Es como potenciar todavía más esa situación de sufrimiento y se vuelve agobiante, se vuelve insufrible, perdón. Es muy difícil de mantener. De hecho, no veo una forma de mantenerse en una condición así más que de una manera muy desfavorable. Y eso no es casualidad, porque crecimos, la mayoría, yo diría todos, crecimos en culturas que muchas veces glorifican la autosuficiencia. Por ejemplo, con frases como no molestes a los demás, sé fuerte tú, no dependas de nadie, resolverlo tú solo te hace más valioso. Nosotros nos ponemos estas métricas que no son buenas o son malas, pero generan un efecto en nosotros. Y el efecto muchas veces es el de insatisfacción, porque surgen a través de una propuesta que nos aleja de la interacción saludable que necesitamos tener con el resto. Entonces, con todo esto, ¿por qué verdaderamente cuesta tanto pedir ayuda? Porque a veces nos invade la vergüenza o el miedo o el orgullo, como ya dijimos anteriormente, y la afirmación de que pedir ayuda es un signo de madurez emocional, salud relacional y resiliencia es fundamental en varias áreas de la psicología contemporánea. A manera como de resumen con todo lo que ya hemos hablado. Pero cambiando la visión, vamos a cambiar también nuestra manera de enfrentar esta situación, de vernos vulnerables y trascender esa vulnerabilidad. Muy, volviendo o más bien refiriéndome a al mensaje que nos dejó Juan Carlos en el chat, ¿no? ¿Qué es más difícil, pedir o dar? Bueno, en verdad, cambiando la visión o con la visión adecuada, ambas se vuelven más fáciles y sobre todo se vuelven indispensables. Los psicólogos hoy nos muestran otra cara, todo lo que ya hemos visto. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una muestra de inteligencia emocional, de madurez y de autoconocimiento. Las personas que se atreven a pedir ayuda tienen relaciones más sanas, padecen menos ansiedad y experimentan una mayor resiliencia. Como dice la investigadora Brené Brown, que la he citado mucho en esta presentación porque me parece muy bueno su trabajo, la vulnerabilidad es la cuna de la conexión humana, del amor, del coraje y también el pedir ayuda. Les voy a presentar 4 enfoques de la psicología. El primero es a través del humanismo con Abraham Maslow, que conocerán tal vez su pirámide
de la jerarquía de las necesidades, que hace parte de la teoría de la autorrealización, donde señala que las personas sanas no temen reconocer sus necesidades, ya que el crecimiento personal implica autenticidad. Esto es muy importante porque es algo que de hecho yo he estado como compartiendo con algunos amigos, el tema de la autenticidad. El crecimiento personal, como dice aquí, implica autenticidad, es 100% cierto. Conversaba el otro día con un amigo que escuché en una clase, algo que me gustó mucho y decía que superar los desafíos requiere que seamos auténticos al 100%. No se pueden superar desafíos si no estoy manejando toda la información de la situación adecuadamente, si no estoy siendo completamente auténtico, si no soy más honesto, si no soy más transparente, si no me reconozco a yo mismo en la condición que me encuentro, con los recursos con los que me encuentro. Y si no soy auténtico, no puedo tener esa visión transparente de mí en la situación. Entonces, para yo poder crecer, para superar estos desafíos, para ir más allá de la situación en la que me encuentro, necesito ser auténtico, porque ser auténtico implica reconocer lo que tengo, pero también lo que me falta, ¿vale? Entonces, ser auténtico es clave para nuestro crecimiento. También lo es la apertura y la confianza interpersonal. Pedir ayuda es una manifestación del principio de honestidad existencial que Maslow plantean los individuos autorrealizados. Está también la psicología, como ya lo presenté antes, de la vulnerabilidad y la vergüenza, de Brown, en donde se desarrolla una línea profunda sobre vulnerabilidad, vergüenza y conexión. En su libro Los regalos de la imperfección, dice que pedir ayuda es un acto de valentía emocional. Las personas que pueden mostrarse vulnerables tienen mayor capacidad de conectar y de vivir con autenticidad. Claro, porque estamos siendo auténticos. Díganme ustedes si les gusta que se acerque a ustedes personas que no son auténticas, que dicen una cosa, pero con sus acciones demuestran otra cosa. Es incómodo convivir con alguien que no es completamente auténtico. No es que sea malo, pero como que la conexión no se termina de generar de forma satisfactoria. Tal vez lo han percibido, yo lo he percibido, yo creo que ustedes también lo han percibido. Interactuar con alguna persona que podemos percibir eso. Y nosotros mismos, no solamente interactuamos con otros, nosotros mismos también nos acercamos muchas veces a otros de formas que no son auténticas. Y podemos darnos cuenta que no somos auténticos, porque las conexiones no terminan de concretarse de forma satisfactoria. Entonces, si no podemos concretar estas conexiones de forma satisfactoria, pues nuestra capacidad para relacionarnos con otros va a ser muy limitada, completamente limitada. Entonces, Brown demuestra con base en miles de entrevistas que la vergüenza es uno de los mayores obstáculos para la conexión humana y que la práctica de pedir ayuda reduce el aislamiento emocional porque nos permite conectarnos con otros de forma genuina. Entonces, nuestro aislamiento emocional se reduce. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a los demás. Psicología del apego. Bowlby y Ainsworth, en la teoría de la psicología del apego, mostraron que buscar apoyo en figuras confiables no es un signo de debilidad, sino una necesidad psicológica fundamental para el desarrollo emocional sano. Las personas con apego seguro tienden a pedir ayuda sin sentir vergüenza, mientras que las personas con apego evitativo tienden a suprimir sus necesidades por miedo a parecer débiles. A mí me pasa constantemente, por no parecer débil, por no desafiar esta influencia de mi ego que me dice que soy todopoderoso y que lo sé todo y que yo lo puedo todo solo, pues luego no pido ayuda y suprimo mis emociones y eso a la larga es complejo porque eso no se diluye en el interior, más bien se acumula. Y cuando se manifiesta ya potenciado porque se ha estado guardando ahí con mucho tiempo y de hecho se ha estado alimentando de inseguridades, de insatisfacciones y entonces eso crece y crece y crece y se manifiesta de una forma todavía más negativa que como yo me sentía cuando pude haber pedido ayuda en un principio, ¿no? Y la psicología de la resiliencia de Ann Munstein.
donde define la resiliencia como la capacidad de adaptarse a la adversidad. Y ha demostrado que uno de los factores protectores clave es el acceso a redes de apoyo y la habilidad de activarlas, es decir, pedir ayuda. Entonces, atención aquí. Uno de los factores protectores clave es el acceso a redes de apoyo. O sea, necesitamos a más personas que sean un soporte para nosotros. Y también la habilidad para activarlo. ¿Cuál es la habilidad para activar estas redes de apoyo? Pedir ayuda. En su investigación afirma, la resiliencia no es un rasgo individual, sino una danza entre la persona y el entorno. Las personas que buscan apoyo cuando lo necesitan se recuperan más rápido del trauma. Entonces, pedir ayuda de una forma muy aplicada. Síntesis integradora. Pedir ayuda no solo es un signo de debilidad, sino una conducta asociada con salud mental, madurez emocional y una vida relacional sana. Las áreas clave que lo respaldan son, a través de la psicología humanista, como ya vimos, la honestidad emocional y autenticidad, con la psicología de la vergüenza de Brown, vulnerabilidad como conexión, a través de la teoría del apego, pues confianza en el vínculo y regulación emocional, y la psicología de la resiliencia, capacidad de recibir apoyo como fuerza protectora. ¿Sí? Esta presentación yo se las voy a compartir al final a través del grupo para que puedan repasar todos estos conceptos que creo que son muy útiles. Y ahora sí vamos internándonos a este concepto que Satya nos compartía en el chat, la humildad. Humildad, reconocer y avanzar. Esos tres conceptos, ¿no? Si pensamos en el momento más crucial del Bhagavad Gita, que es esta maravillosa obra literaria que es una conversación entre Dios y su devoto, entre Krishna y su discípulo, para quienes lo conocen. Y para quienes no lo conocen, escríbanos en el chat y si le gustaría adquirirlo, también escríbanos una obra literaria maravillosa. Eh, se ha estudiado desde hace más de 5.000 años, sobre todo en la zona de Oriente, lo que constituye hoy la India, y se preserva esta tradición del estudio del Bhagavad Gita, el estudio de este diálogo, de esta conversación entre Krishna y Arjuna. Entonces, esta conversación se da en medio de un campo de batalla, donde Arjuna, que es un rey, es un guerrero, está desarrollando o está recibiendo el conocimiento necesario para despejar sus dudas sobre cuál es la mejor forma mediante la cual tiene que ejecutar su deber prescrito, ¿no? Entonces, en un momento él duda sobre cómo hacerlo y se da cuenta que necesita la ayuda, necesita la guía de alguien con más conocimiento que él para poder seguir adelante con su campaña. Entonces, lo que vemos en el Bhagavad Gita no es un héroe dando órdenes ni intentando resolverlo todo solo. Vemos a Arjuna colapsar emocionalmente. Él es un guerrero entrenado, ¿saben? Él es un guerrero, está entrenado, es valiente y es noble. Tiene muchas muy buenas cualidades. Nosotros podemos tener muchas muy buenas cualidades y de hecho estoy seguro que las tienen. Pero también podemos vernos confundidos, abrumados por nuestros deberes, por nuestras obligaciones, por el dolor, por el miedo. Todo eso puede convivir dentro de nosotros. Tener buenas cualidades y experimentar estas situaciones que nos hacen sentir frágiles. Y justo ahí en ese momento de vulnerabilidad total, Arjuna hace algo extraordinariamente poderoso. Pide ayuda. Y no solo la pide, se rinde humildemente a Krishna, que es quien le va a instruir, reconociendo, no sé qué hacer, estoy perdido, por favor, instrúyeme. Entonces él tiene la humildad para reconocer. Y cuando tenemos la humildad para reconocer y pedir ayuda, vamos a poder avanzar. Esa es como una muy simple fórmula del éxito para superar nuestros desafíos. ¿Cómo lo dice Arjuna? Lo dice a través de este verso,
que es el verso 7 del capítulo 2. Ahora estoy confundido acerca de mi deber y he perdido la compostura debido a una mezquina flaqueza, dice Arjuna. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Este verso tiene temas muy interesantes. Primero, Arjuna adopta la posición de humildad, de admitir que está confundido y que debido a la duda no sabe cómo continuar o no sabe cuál es la mejor manera en la que él podría continuar, cuál es la forma más beneficiosa. Y reconociendo esa condición, se da cuenta de que sí, él es un gran guerrero, es muy diestro, posee muchas muy buenas cualidades, pero reconoce que está en la condición donde le falta algo, posiblemente le falta conocimiento. Y reconociendo esa condición, puede dar el siguiente paso, que es, bueno, voy a pedir ayuda para obtener lo que me falta. Entonces, seguir el ejemplo de Arjuna es muy bueno porque nos muestra que no es contradictorio poseer muy buenas cualidades, ser una persona diestra, ser una persona preparada, ser una persona avanzada y necesitar también ayuda. No es contradictorio, es natural. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acepta esa condición, la condición en la que se encuentra, y pide ayuda, aceptando con conocimiento. Este no es solo un verso, es un modelo. Les digo, es el modelo mediante el que aprendiendo a adoptar la postura de Arjuna nosotros podemos crecer. Un modelo de lo que significa reconocer que no podemos solos, que necesitamos una guía, que la fortaleza no está en aparentar control, sino en abrirnos al sostén, al soporte de otros, o como Satyam decía hace rato algo muy interesante. Cuando ella no sabe a quién dirigirse para pedir ayuda, hablando de otros semejantes, otras personas, pues también se la pide a Dios. Entonces nosotros podemos encontrar soporte tanto en nuestro entorno, en el entorno más tangible de las personas que nos rodean, a través de incluso esta plataforma virtual, que todos nos pueden escribir si tienen algún desafío en el que les podamos apoyar, dar algún consejo, o simplemente escucharles y acompañarles. Pero si ninguno de nosotros le damos la confianza para acercarse, confíen en que también hay un soporte divino, que de hecho es el soporte que sí es infalible y que de hecho es con el que siempre tenemos la conexión. Conectar con las personas es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Pero el soporte divino siempre está ahí. Entonces, cuando lo hacemos como Arjuna, vamos a empezar a encontrar más sentido en nuestra condición. Cuando Arjuna se acerca a Krishna para pedirle guía, instrucción, que por favor, a través del conocimiento, le despeje las dudas que él tiene, Krishna no lo reprende, no le dice, qué débil eres. Todo lo contrario, ese pedido de ayuda abre la puerta a lo que se convierte en la sabiduría del Bhagavad Gita, que de hecho ya no solamente beneficia a Arjuna, nos termina beneficiando a todos los que estamos discutiendo ese tema. Entonces, pedir ayuda muchas veces ni siquiera es solamente algo para superar nuestros propios desafíos. Puede sentar las bases para beneficiar incluso a otros. Ese es como el efecto potenciado que se puede manifestar al pedir ayuda. Muchas veces el beneficio no se queda solamente ni siquiera en nosotros mismos, puede expandirse e influenciar en otros y beneficiar a otros. Eso es muy maravilloso. No sé qué opinan ustedes. Y ese es el mensaje profundo que nos deja el rol de Arjuna en el Bhagavad Gita. Que cuando pedimos ayuda con humildad, abrimos ese espacio para que Dios hable o para que otros hablen, para que nuestros seres queridos también nos hablen. Pero en este caso es refiriéndonos a Dios, para que Dios hable, para que su guía entre y para que el amor actúe. Entonces, aspectos clave de este verso, de esta situación de Arjuna. Arjuna es un guerrero valiente, sí, pero también cae en confusión. Sin embargo, no oculta su debilidad. El acto clave que él realiza en este momento es que no se queda callado, acepta su condición y pide guía. Y se rinde ante el hecho de encontrarse en esa condición, pero también se rinde ante la persona a la que le pide ayuda. Porque eso es muy importante, la ayuda no se condiciona. Cuando yo pido ayuda,
No puedo condicionar la ayuda. Es como, necesito que me ayudes, pero de esta forma. Las personas nos van a ayudar de acuerdo a sus capacidades. Como, ayúdame así o mejor nada. Condicionar la ayuda no es el camino recomendable. Y eso hace parte de la humildad. La humildad es, reconozco que necesito ayuda y pido ayuda, pero también tengo la humildad de aceptar la ayuda como los otros me la pueden otorgar. Condicionar la ayuda a veces es algo como que nos mantiene ahí todavía en esa situación de confusión. La ayuda se recibe con mucho afecto y mucha nobleza de la persona que nos la entrega con toda la capacidad que tiene para ayudarnos. ¿Vale? Entonces, Krishna responde con sabiduría, no con reproche. Por lo tanto, pedir ayuda no aleja a Krishna, que es quien está recibiendo la solicitud de ayuda. Lo invoca. Y al invocarlo, él reciproca, él responde. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando alguien nos pide ayuda. Por eso la pregunta al principio era muy importante, es una pregunta significativa. Es simple, pero es profunda. ¿Cómo me siento yo cuando alguien me pide ayuda? Es clave para entender cómo yo puedo superar esos obstáculos para yo mismo pedir ayuda. Entonces, cuando Krishna recibe la solicitud de ayuda de Arjuna, él no se aleja, por el contrario, la acepta y le instruye, le da la ayuda que necesita. ¿Cómo beneficia a Arjuna el pedir ayuda? Bueno, primero sale de la confusión emocional, porque muchas veces estamos en confusión emocional porque estamos enfrentando todos solos. Al pedir ayuda ya no estamos solos, ya tenemos el soporte de alguien más. En el verso anterior, en el verso 6 del capítulo 2, Arjuna expresa una duda paralizante. No sé qué es mejor, luchar o no luchar. Imagínense, Arjuna es un guerrero, es un rey en la antigüedad. Llegar al punto en que un guerrero se cuestione si tiene que luchar o no luchar, es como ir en contra de su propia condición natural, el deber para el que existe. Es como si alguno de ustedes fuera un arquitecto y se estuviera cuestionando si realizar algún diseño o no realizar algún diseño, o por dar algún ejemplo simple, pero que un guerrero se cuestione si luchar o no luchar, imagínense el grado de confusión. Pero nosotros podemos llegar también a experimentar ese grado de confusión. Por eso aquí se dice que es una duda paralizante, porque ya está yendo en contra de nuestra propia, de nuestra propia, eh, no es naturaleza. Ya estamos dudando de nosotros mismos a un nivel muy profundo. Entonces, Arjuna está atrapado en una tormenta mental de emociones intensas, de apego, de miedo a hacer daño a otros. Pero al pedir ayuda reconoce su propia limitación en el siguiente verso y se abre a recibir claridad. Entonces el beneficio que recibe en este momento es que al nombrar su confusión, al reconocerla, al ponerle nombre y entregarla, comienza a despejar esa niebla mental, esa confusión, porque ya no tiene que resolverlo solo. Lian levantó la mano. Adelante, Lian, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Discúlpeme, por favor, que me salga un poquito del tema, que está maravilloso, pero aquí me surge una duda. A mí me aterra la bestialidad de las guerras que se están dando en este momento. Y entonces, si son soldados, tienen que aceptar que son soldados y tienen que ir y pelear. Esa es mi pregunta. Es tu pregunta. Muchas gracias, Lian. Es una pregunta muy compleja porque es una pregunta que se ha hecho, creo que es un cuestionamiento que se han hecho muchos pensadores, grandes pensadores. Eh, de hecho, hay mucha gente que cuestiona el Bhagavad Gita a ese respecto. ¿Por qué se da en esas circunstancias? Pero la verdad es que sí, porque cuando estás en ese momento, cuando ya te encuentras de frente a la situación, tal vez ellos no decidieron ir ahí por cuenta propia. ¿Sabes? Tal vez eh, vienen o se encuentran en ese campo de batalla por circunstancias ajenas a sus deseos. Puede haber muchas razones, pero una vez estando ahí, están de cierta forma obligados a cumplir con su deber. Tienen que enfrentar la situación.
haciendo el contraste con Arjuna, Arjuna era un guerrero hecho y derecho, él estaba formado para eso. Nació en lo que en la estructura social védica es el Varna de los Kshatriyas, de los guerreros. Entonces, Arjuna desarrolló esa naturaleza en sí mismo. Por eso digo que, por lo menos para él, dudar, o sea, en el contexto y en su situación, dudar si pelear o no pelear, es una duda muy grande porque está desafiando su, la condición en la que, o para la que prácticamente apareció en este mundo. En las guerras actuales se podría decir que se viven diferentes porque ni siquiera existen los mismos códigos, ya no se siguen anteriormente por lo menos, y sigue habiendo códigos bélicos, pero como las sociedades cada vez están más degradadas, porque están dirigidas por líderes degradados, somos dirigidos por líderes muy degradados y corruptos, pues esos códigos muchas veces ya no se toman en cuenta. Entonces, un guerrero, un soldado que se encuentra en un campo de batalla refiriéndome a que ya está enfrentando la situación, naturalmente deberá cumplir con su deber. No sé si eso responde de alguna forma a tu problema, querida Lian. No, Pero entonces se podría decir ¿sí? que no tenemos por qué condenar las guerras. ¿Están cumpliendo con su deber como soldados? ¿Están matando al otro como soldados que tienen que ir a una guerra? ¿No hay condena? Ok. Eh, Cuando nosotros somos instruidos por otros, claro, nosotros somos seres conscientes. Las guerras en la actualidad, bueno, desde siempre, son actos terroríficos. Entonces, condenarlos, sí, sí podemos condenarlos. Immanuel Kant, que es un gran filósofo que tiene trabajos muy complejos, pero muy, muy buenos, decía que para que una acción pueda ser considerada pura o elevada, tiene que ser pura desde la intención con la que surge. No sé si esta idea más o menos se entiende. Para que una acción pueda ser considerada correcta, debe surgir de una intención correcta. Entonces, para que una acción pueda ser considerada pura, debe surgir también de una intención pura. ¿A qué me refiero? A que los soldados siguen órdenes y ellos siguen las órdenes de líderes que pueden tener no estas intenciones correctas o apropiadas. Las guerras siempre han tenido un propósito. Eh, las intenciones de donde surgen esos propósitos no siempre son las más puras. Si te refieres o si nos referimos al hecho práctico del efecto que ocasionan las guerras, que es la destrucción, que es la muerte posiblemente indiscriminada de inocentes, sí, eso se condena. Eso tenemos que condenarlos porque, sobre todo actualmente, las guerras no surgen de intenciones puras. Antiguamente podrían surgir como de situaciones más honorables, de defenderse, de liberar, de luchar contra la tiranía, contra la opresión. Yo creo que actualmente ya no va por ahí, ya no es un tema de libertad, de defensa, son otro tipo de intereses que lo vuelve completamente condenable. Pero para un soldado, un soldado que es entrenado, que es inducido a esa situación, eh, considerar si pelear o no pelear ya no es una opción. Es a lo que me quiero referir. Porque él es parte de una cadena, es parte de una estructura, es un engrane en una maquinaria. Entonces, para el soldado cumple con un rol. La orden viene de más arriba. Podríamos condenar a quienes proponen las ideas. De cierta forma, pues los soldados son ejecutores de estas ideas, de estas propuestas, son parte de una maquinaria. Entonces, las guerras sí, el efecto se condena, pero la acción del soldado como tal, pues él la va a cumplir, él la tiene que cumplir. No sé si si te aporta algo lo que te estoy como comentando. Pero es algo muy complejo,
porque nosotros vamos a basar todo esto a través de los efectos tangibles, y los efectos tangibles son trágicos. Entonces, condenarlo sí, hay que condenarlo, pero la realidad práctica es que pasa y se está ejecutando. Por favor, Lian, coméntame. Me gustaría mucho que sigamos desarrollando esta charla. Gracias. No quiero interrumpir el tema, entonces si quieres seguimos, pero esta opinión me era muy importante. Gracias. ¿Sí? Me gustaría solamente saber si está alineada, lo que te dije está alineado un poco a lo que preguntabas, a lo que proponías. Y si no, tal vez no aquí, pero lo seguimos desarrollando. Es algo, te digo, es algo muy interesante. Esta pregunta la he escuchado muchas veces, sobre todo hablando del Bhagavad Gita, porque se da en medio de una guerra. Y es muy complejo, es algo que se ha debatido eh, por centenas de años, ¿vale? Entonces, voy a seguir avanzando con la siguiente diapositiva y después le damos paso a quienes están levantando la mano. Entonces, beneficio número 2 de esta situación de Arjuna, él recibe conocimiento trascendental. Krishna responde con todo el conocimiento del Bhagavad Gita, iniciando en el verso 11 del capítulo 2 más adelante, donde dice, Krishna le dice a Arjuna, has hablado palabras sabias, porque Arjuna da varios argumentos por los cuales no debería de cumplir con su deber. Entonces Krishna le dice, ok, tus argumentos pueden parecer buenos, pueden parecer sabios, has hablado con palabras sabias, pero te estás lamentando por lo que no es digno de lamentación. A partir de este momento, Krishna no solo le da consejos prácticos, sino que revela verdades eternas sobre el alma, sobre el deber, la devoción y la conexión con lo divino. Este beneficio es que Arjuna no recibe una solución superficial, recibe sabiduría transformadora que cambia su visión de la vida y del alma. Eh, Ekeshwar estaba levantando la mano, me parece. Déjame ver quién tenía la mano levantada. Adelante, Ekeshwar. Reverencias, Prabhu. Sí, era con respecto al tema de Lian, pero si quiere lo podemos tratar al final. Ok, sí, perfecto. ¿Y Luis también levantó la mano? Ah, sí, también iba a comentar algo referente a lo que comentaba de la guerra. Ok, Entonces, entonces, igual al final podemos ya compartir las diferentes opiniones perfecto. referente a lo que dice el Bhagavad Gita principalmente, ¿no? Hare Krishna. Maravilloso. Gracias, Luis y Ekeshwar. Hare Krishna. Ok. Número 3, transforma su rol. Yuna era un guerrero confundido y se vuelve un discípulo en busca de conocimiento para despejar sus dudas. Entonces Arjuna dice, ahora soy tu discípulo y me he rendido a ti. Este giro lo cambia todo. Arjuna deja de actuar desde el ego y comienza a actuar desde la guía espiritual. Esto marca su tránsito de la arrogancia que él mostraba en el capítulo 1 a la humildad que empieza a mostrar ahora en el capítulo 2. Entonces, como beneficio, se convierte en un canal, no en el controlador. Y por eso es elevado por Krishna mismo. Número 4. Encuentra un propósito superior. A lo largo del Gita, Krishna le revela que su lucha no es personal, sino parte de un deber superior, de un dharma superior. A través de esto, Arjuna descubre que su papel no es vengarse ni evitar el dolor, porque externamente podría parecer que esta guerra surge de una venganza, sino más bien colaborar con un plan divino. Beneficio, pues gana una perspectiva que le permite actuar con fe, desapego y coraje. Y número 5, son 5, esta es la última, recupera su energía y claridad. Al final del Gita, en el capítulo 18, Arjuna dice que su ilusión ha sido destruida, su memoria ha sido restaurada por la misericordia de Krishna al instruirle con conocimiento, y ahora se siente de nuevo firme y libre de dudas. Por lo tanto, va a seguir los consejos y las instrucciones que Krishna le ha impartido, ¿no? Entonces el pedido de Arjuna lo llevó desde el colapso emocional, podríamos decir, hasta una firmeza interior, hasta la convicción de sentirse libre de dudas. Como beneficio, termina con claridad, convicción y conexión con Krishna, a lo que podríamos referirnos como una transformación completa.
Entonces, el resumen de estos beneficios, en la dimensión emocional, pues él disminuye su ansiedad y el colapso, porque de hecho hay un verso donde Arjuna dice que las manos le sudan, su arco se le está resbalando debido a ello, le arde la piel y describe ahí algunos síntomas físicos o este, algunas sensaciones físicas que son muy interesantes porque si buscamos los síntomas de ansiedad, esos síntomas que Arjuna está manifestando, los vamos a encontrar dentro de esa lista de síntomas que uno puede eh, sentir al experimentar ansiedad. ¿Vale? Entonces, en la dimensión emocional, Arjuna disminuye la ansiedad y el colapso. En la dimensión cognitiva, pues gana comprensión profunda sobre el alma y la vida porque recibe conocimiento. En la dimensión espiritual, se vuelve un alma entregada que es guiada por Krishna mismo. En la dimensión relacional, fortalece su vínculo con su maestro, que en última instancia es el Señor Supremo. Y en la dimensión práctica, recupera energía y el sentido de su propósito. Ya para terminar, las últimas diapositivas, eh, hagamos como esta conclusión sobre la fuerza de pedir. Entonces hoy hemos caminado por un terreno que muchos evitamos, ya varios lo expresaron, por qué razones evitamos pedir ayuda, cuáles son las razones de cada uno. Entonces reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos con todo, que no es debilidad pedir ser sostenidos, es importante. Entonces vean lo que hemos descubierto, ¿no? Que el alma no se engrandece ocultando su fragilidad, sino más bien ofreciéndola con humildad a quien puede sostenerla. Arjuna, un guerrero entrenado, se rinde ante esa condición de confusión y de vulnerabilidad. Pero se rinde no cuando ya no tiene opciones, sino cuando se da cuenta de que luchar sin guía es perder el tiempo. Y lo que recibe a cambio no es lástima de a quien le pide ayuda, es sabiduría, es dirección, es confianza, es conexión con Dios. Entonces, su solicitud es bien recibida y es bien reciprocada. Una invitación práctica es que esta semana intenten hacer tres cosas simples, pero poderosas. Una, identificar algo con lo que estás luchando en silencio. Una carga emocional, una decisión difícil, un cansancio que no has dicho. Dos, pide ayuda concretamente para ello. No indirecta, no disimulada, no diciendo que es para el primo de un amigo. Reconoce tu condición y pide ayuda sobre esa condición directamente. Escoge sí a alguien confiable, alguien que confíes, porque lo va a hacer más fácil. Y díselo claro, esto me está contando, ¿puedo contar contigo? Esto me está costando, perdón, ¿puedo contar contigo? Y haz lo que hizo Arjuna. Habla también con Krishna, a solas, con el corazón. Dile lo que no puedes sostener. Pídele que te muestre, que te guíe, que te tome directamente. En ese tercer punto, tal vez no vamos a recibir la sensación de una voz audible, pero si con nuestra práctica, nuestra fe escuchamos con el alma, pues Krishna nos va a sorprender de una u otra forma. Recuerden que es trabajar nuestra visión, nuestra perspectiva para este proceso, esta práctica. Entonces, pedir ayuda no es rendirse ante la debilidad, es rendirse ante el amor en verdad. Y el amor más grande es ese que nos espera cuando, como Arjuna, dejamos de pelear solo y permitimos que otros y que Krishna estén a nuestro lado. Yo termino por acá. Entonces, vamos hacia las preguntas. Quisiera, sobre todo si alguien tiene primero alguna pregunta o compartir directamente el tema y después podemos retomar lo que estábamos conversando con Lien, que es algo muy interesante. Luis tiene la mano levantada. Adelante, Luis. Hare Krishna, buenas noches a todos. Acepten mis reverencias devotos. Pues qué bonito tema Prabhu tocó el día de hoy. Es la primera vez que me puedo conectar. Agradezco a Sarvamangala que me haya invitado a este espacio. Entonces, pues, como dice, nada en la vida es casualidad. Estos días he podido revisar exactamente esos versos del Bhagavad Gita que son
del 211 en adelante y, y pues me ha hecho mucho sentido en la etapa en la que me encuentro en este momento. Entonces, mm, es una línea muy delgada el, el que a veces llegue el conocimiento a nuestras vidas y tenemos que de alguna u otra manera lo tenemos. Entonces, una línea muy delgada a veces en no aceptar esos momentos de colapso porque uno cree saber que lo tiene uno bajo control. Cualquier circunstancia a lo que me refiero que sea complicada. Entonces, eh, pero analizando bien las situaciones, esos momentos que son de debilidad o de dificultad, son los momentos en los que a veces lo relaciono y Prabhupada lo dice referente a la vida de los devotos, que es una misericordia especial, sin causa. Obvio, y hay que analizar que pues se refiere a los devotos puros y uno no puede estar en un nivel de ese tipo, pero de alguna u otra forma, eh, nosotros que estamos en este espacio sagrado, hemos adquirido esa misericordia sin causa de nuestros maestros espirituales y bueno, principalmente de Shila Prabhupada a través de ellos. Y, y sí, o sea, los momentos complicados, si uno no a veces no quiere pedir ayuda y uno piensa que uno sabe o es experto, la misma vida o Dios por amor hace que llegue un momento en el que te des cuenta que sí requieres ayuda de otras personas. Entonces, cuando llega ese momento, que yo lo relaciono con la iniciación del maestro espiritual, que es la ayuda más importante que uno tiene en la vida como ser humano, pues ha de ser un momento muy especial en el cual el corazón se prepara para iniciar ese proceso. Entonces, pues quiero compartir eso, ¿no? Que la misma vida por cuestiones de amor, que Krishna es quien controla la energía material, y por la misericordia del Maestro nos va acercando poco a poco y nos va ayudando a que nos ayudemos con los devotos o con las personas que Dios manda, y al mismo tiempo también uno se vuelve una persona luminosa o con gracia. Tal vez me explique. Entonces, pues eso es lo que ahorita me inspira compartirles y gracias, fue muy inspiradora su sesión, Prabhu. Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama, Prabhu? Disculpe, yo soy Bacta Luis para servirle. Luis, muchas gracias por tu intervención, por tu aporte, compartirnos eh, estos, como nos dices, momentos de tu vida que claro, no es casualidad, ¿no? Qué bueno que estás acá. Yo soy Pábano. Soy de México también, pero no estoy en México ahora. Así es. Sí, sí lo he visto en el templo, Prabhu. Lo he visto que ahí está haciendo servicio y muy contento usted en el templo. Lo he notado, Prabhu. Arriba. Gracias. Sí, cuando paso por Ciudad de México, pues por ahí me trato de involucrar lo más que puedo. Así que, pues gracias, Luis. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más le gustaría hacer alguna intervención, alguna pregunta? Ah, Sandra, bienvenida, Sandra. No Ah, Sandra, te Sandra. había visto. Allá. Qué bueno verte por acá. A ver, Ekeshwar, adelante. Hare Krishna, bueno, respecto a la clase no es, pero para el otro tema. No sé si alguien más quiere decir algo de esto, o de pregunta o así. No, si no, 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 no. ok. No, no, no.
Adelante, Keshwar. Bueno, es que quería decir algo del karma, pero Ah, bueno. Ya, entonces ya. Sí, Yo no, hice, después de ti, Prabhu. Después de Hay ti, perdón, después alguien de ti. más, ¿no? Creo que estaba activando su micrófono por ahí alguien más. yo hice un comentario, pero en el chat. Sí, adelante. Vamos a leer el de Sarva. Sarva nos dice en el chat que, bueno, muchas gracias por la clase, Pavan, muy buen tema. Yo siempre he tenido ese problema de pedir ayuda, pues mis papás me enseñaron eso. Y no me permito verme vulnerable ante las demás personas. No solo en pedir apoyo, sino también hasta en emociones, no me permito que me vean llorar o estar mal. Y lo que comentas me ayuda a permitirme quitar esas barreras y poder abrirme hacia con los demás. Pues muchas gracias, Arba, por compartirnos eso que es parte de tu experiencia y de cómo de repente te toca lidiar con tus propios desafíos, tanto internos como externos. Es, eh, es nuestro trabajo ya en esta etapa de la vida cuando tenemos la oportunidad de discutirlo, de nutrirnos, tanto personalmente como en comunidad, en grupo, pues ir superando esos desafíos. Es por nuestro propio bienestar, es para construir Sí, claro. nuestra felicidad. Y estos Sí, pequeños pasos son importantes para eso. Al final son herramientas que nos van a facilitar construir esa felicidad que estamos buscando, ¿no? Así que si te sirvió, pues yo feliz, Arba, y gracias por tu apreciación, ¿verdad? sí, siempre es un camino de aprendizajes y me da gusto que toques este tema y así poder trabajarlo, ¿no? Como siempre es bueno como el poder verte, ¿no? Y ver en qué necesitas o te hace falta trabajar. Gracias. De acuerdo. Gracias, Arba. Ekeshwar, por favor, ahora sí adelante. Bueno, respecto al tema que estaba tocando Lian, eh, yo lo podría decir como que es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo puede servir o una herramienta filosa, puede servir para salvar una vida, por ejemplo, en las manos de un cirujano, como salvar una vida, pero también en las manos de un ladrón, el mismo bisturí, por ejemplo, puede servir para robar y matar y hacer mal, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna dice Chaturvarnyam Mayashrishtam, que significa que él crea en la sociedad humana las diferentes clases de personas. Entonces, en todas las sociedades humanas siempre van a existir personas con diferentes propensiones de acuerdo a sus cualidades y a su trabajo, que es pues personas que sean sacerdotes, guerreros, comerciantes y trabajadores, ¿no? Principalmente estas cuatro divisiones. Entonces, la clase guerrera siempre va a existir, no es algo que se pueda. No sé. Ya no se te escuchó. Sí, quedó, eh, Dice sí, Prabhu sí, quedaste sí un se está poco escuchando. congelado. Ah, Ah, bueno, quedaste en donde decías que la clase guerrera no puede, que tiene que existir de alguna otra sí, no manera. se puede suprimir, es como en un ecosistema, por ejemplo, las cucarachas existen y no van a dejar de existir porque tienen una función específica, aunque no nos gusten, ahí están y no van a dejar de existir, las hormigas, así todo es, hay un ecosistema, en un ecosistema hay un equilibrio perfecto, y Dios crea ese equilibrio en la sociedad humana. Entonces, en la sociedad humana hay estas cuatro clases de guerreros, perdón, de personas, los guerreros, sacerdotes, comerciantes y trabajadores. Entonces, los guerreros siempre van a existir. Eh, y lo que se tiene que hacer es que cada clase social eh, cumpla con su deber de manera religiosa, de la misma manera que el doctor cumple con su deber usando un cuchillo, no para matar, sino para salvar una vida, el guerrero debe cumplir con su deber de la misma manera. Entonces, claro que las guerras eh, que no son
para defender los principios del Dharma, se condenan, ¿no? Y hoy en día, como mencionaba Pavan, pues la mayoría de ellas son así, y claro que se condenan, hay un karma, como mencionaba Luis, y a todo mundo le va a tocar el resultado de su trabajo. Sin embargo, sí se explica que aún, por ejemplo, Bhishmadeva en la guerra del Bhagavad Gita, Bhishmadeva era un gran devoto del Señor Supremo, pero él, por su deber, tenía que pelear del lado de los malos, por así decirlo. Sin embargo, Krishna estuvo satisfecho con que Bhishma peleara del lado de los malos porque él se lo ofrecía a Dios, aunque o sea, es algo complejo de entender, ¿no? O no se puede entender desde una perspectiva material. Por eso este proceso se conoce como la conciencia de Krishna, porque lo importante no es lo que haces externamente, sino la conciencia como la que lo haces, como decía Pavan, ¿no? Los motivos que tienes detrás. Entonces, igual, y puede generar más confusión esto que estoy diciendo, pero incluso un guerrero que está peleando en el bando equivocado puede hacerlo de manera religiosa, cumpliendo con su deber, ofreciéndolo al Supremo. Aunque obviamente los que lo mandan y los que le ordenan, pues sí tienen sus consecuencias negativas porque no están siguiendo los principios del Dharma. Nos puede parecer contradictorio, pero el guerrero en sí, el soldado, como lo conocemos, esta clase de persona, puede cumplir con su deber y actuar dentro de un parámetro religioso y sin consecuencias kármicas negativas, pero el que le ordena, que es el que se hace cargo de la responsabilidad de las órdenes que da, pues sí tiene esta condena, ¿no? Y claro que debemos de condenar y de estar inconformes con que el mundo se esté yendo en una condición degradada, ¿no? Y pues principalmente lo hacemos al transformarnos nosotros, ¿no? Transformamos, como cambias tú y cambia el mundo. Entonces es un proceso muy bonito porque al salvarnos y elevarnos nosotros, podemos ayudar y aportar a que el mundo no se siga degradando, ¿no? Como lo está haciendo. Eso yo quería comentar. Muchas gracias, Ekesha. Muy buena tu intervención. Luis, adelante, por favor. Y bueno, no sé, agregando algo más referente a todo lo que comentan los devotos, uno de los puntos más importantes que menciona Srila Prabhupada referente a las guerras es que es el resultado de matanzas a grande escala de los animales. Entonces, esa violencia, al paso del tiempo, se generan guerras cada 5 o 10 años. Entonces, ahí entra lo que es el tema del karma. Todo lo que tú das, regresa. Y nada es casualidad en la vida. También Srila Prabhupada o dan el ejemplo de que dos niños nacen en el mismo lugar. Uno nace en condiciones muy desfavorables, inclusive enfermo y sin economía, y sus padres sin educación inclusive. Y al mismo tiempo nace otro niño, pero en una buena cuna, donde le van a dar buena cultura. Y uno podría decirse, pero ¿por qué uno nace así y el otro nace de esa forma? Entonces se comprende que el karma tiene que ver con la comprensión de vidas pasadas. Nacer en un lugar, un ejemplo ahora lo que pasa en Israel o lo que pasa en Palestina o en Ucrania, eh, nada en la vida es casualidad y corresponde lo que han hecho en vidas pasadas. Entonces comprendemos que la justicia divina viene de otras vidas. Pero lo más importante de todo esto es que el proceso de la conciencia de Krishna es una actividad trascendental que te vincula a la actividad original del alma, del ser, el servicio devocional, el amor por Dios. Entonces, uno puede liberarse a través de esta práctica, que es cantando el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y de esa forma uno elimina el karma
de esta vida y de millones y millones de vidas. Siempre y cuando por la misericordia del Maestro Espiritual y de Krishna mismo. Entonces, pues ya, sería como concluir con eso. Está relacionado con el karma, que todo está perfectamente controlado por el universo. Haribol, por Dios. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, Lian sigue por acá. Este, ¿Cómo estás, Lian? Yo quisiera saber Ay, tu pues bien opinión, porque confundida. tú tienes tu opinión. Danos, por favor, tu perspectiva. De repente me suena muy, muy complicado, obviamente yo estoy en mis pininos aprendiendo de ustedes, pero cuando me llegan niños con tumores, con hidrocefalia, con enfermedades congénitas, tendría que decir, es tu karma. Tus otras vidas, quién sabe qué hiciste, sabes qué, te quedas así y quédate con tu sufrimiento. Me resulta muy difícil comprenderlo, muy difícil entenderlo. Y cuando hay sangre y dolor, pero siempre que sean los parámetros religiosos, hay que aceptarlo, porque es la voluntad. No puedo, no, todavía no lo puedo integrar a mi vida. Es decir, Claro, cuando veo a un niño con una malformación, no pienso, es tu karma. Pienso, quiero que tengas una vida feliz. claro. Bueno, yo agregaré a eso, Lian, que el- la, la filosofía del karma, eh, sobre todo nos da como una perspectiva para entender fenómenos de, de forma, pues de cierta forma racional, porque es complicado, no hay una forma clara para entender por qué alguien nace así en lo práctico, ¿no? Es un abordaje completamente filosófico, que sin embargo no debe hacernos sentir menos compasión o empatía por las personas. O sea, la idea de comprender la filosofía o la postura de esta propuesta sobre el karma no es volvernos insensibles. Por el contrario, ¿no? En realidad es que nosotros, al realizar una práctica espiritual, debemos desarrollar otras cualidades que son primordiales como la compasión, como la misericordia. Cuando vemos a alguien así, no vamos a decir, ay, pobrecito, es tu karma. Podemos entender, si nos interesa esta filosofía, si compartimos la creencia que, bueno, claro, puede ser el resultado de acciones pasadas, pero no por eso mi nivel de misericordia con esta persona va a ser menos. Por el contrario, alguien que tiene eh, y no por una práctica, sino que alguien que tiene valores, o sea, alguien que tiene estas cualidades, tal vez por la crianza con su familia, con sus padres, pero alguien que siente o que es motivado por estas cualidades de una persona buena, de una persona, podemos decir incluso hasta divina, se va a sentir con la inclinación a ayudar, a sentir compasión, a sentir empatía. Creo que entiendo un poco tu contradicción, porque muchas veces racionalmente pareciera que este tipo de ideas enfría como el corazón, pero no es lo que se busca en verdad. Como te digo, para mi entendimiento, este tipo de propuestas como la filosofía del karma, de leyes incluso, hay postulados donde incluso se consideran como leyes, un poco más sobre el misticismo. No es la finalidad de eso, ¿no? Es parte de una comprensión un poco más racional o filosófica, que puede parecer contradictorio en lo externo, pero yo comparto lo mismo que tú dices. Este, ver personas en situaciones desfavorables, nos tiene que, nos tiene que hacer actuar naturalmente desde la compasión y la misericordia. Pero es muy complejo en verdad. Marco nos dice que él no está de acuerdo desde el punto de vista racional,
Creo que son teorías o filosofías viejas que hay que actualizar. Bueno, eso mismo dije, que son una postura filosófica para darle un sentido racional a los fenómenos que vemos todos los días. Porque nadie nace con un instructivo, nadie nace con una explicación, ninguno aparecemos con un manual de por qué estamos configurados de cierta forma. Pero estas propuestas filosóficas que se vienen transmitiendo desde hace miles de años, lo que han aportado es para el ser humano tratar de afrontar estos fenómenos con un poco más de sentido. Si la razón es absurdo, el absurdo también es, de cierta forma, eh, ¿cómo decirlo? ¿Han leído el libro de Sísifo de, de Camus? Es de Camus, me parece, ¿no? Sísifo es este personaje que se enfrenta a los absurdos de la vida. Y se enfrenta a los absurdos de la vida desde su experiencia. Es un libro muy bueno. Entonces, eh, es eso. Culturalmente para algunos puede ser absurdo, culturalmente para otros puede tener todo el sentido de la vida. Pero bueno, sigamos adelante. Dani, adelante, por favor. Hola, Hare Krishna. A mí me gustaría compartir un poco sobre lo que dijo Lian, como cuando se enfrenta a las personas que están en situaciones de vida muy difíciles. Yo trabajo con gente con discapacidad y con gente con problemas mentales y, y en condiciones muy, muy degradadas, físicamente y en todo. Eh, para mí también como que al principio era un shock pensar eh, cómo podría decir, o sea, cómo podría decir que esto es karma, ¿no? En este momento, después de mucho tiempo, eh, entiendo que mi rol no es condenar a nadie. Es lo mismo, es como existe el rol de cada persona. Cada persona está aquí por una razón. Mi rol es servirlos y amarlos. Mi rol es estar. Mi rol no es condenarlos. Mi rol es entregarles todo mi amor. Eso es lo que a mí me corresponde en el trabajo que yo tengo. Entonces pensaría que si nosotros no somos los guerreros los que estamos enfrentando las guerras, los que estamos matando, los que estamos siendo liderados por una persona con una conciencia degradada, eh, eso no significa que tengamos que condenar una u otra, sino agradecer el rol que nos está correspondiendo vivir en esta vida y utilizarlo para poder servir a quienes están viviendo en otras condiciones, porque de la misma forma ellos también se vuelven un canal muy grande para nosotros. Yo muchas veces pienso, o sea, el hecho de yo trabajar con gente que tiene problemas gravísimos de drogadicción, que tiene esquizofrenia, bipolaridad, depresiones muy fuertes, con gente que está en condiciones muy intolerables físicamente, dolores fuertísimos, me ha hecho a mí cuestionarme si estoy sirviendo de la forma que tengo que servir. Me ha hecho a mí cuestionarme muchas cosas y me ha hecho caminar con más lealtad el camino espiritual, cuidar de mí y servir a mi propósito. Entonces, por otro lado, digo, o sea, por estas almas que están pagando lo que tengan que pagar, eh, con mucho amor quiero entregarles todo lo que vengo a dar, yo que estoy en las condiciones que estoy, ¿no? Que creo yo que son muy favorables. Y creo que ahí es la espiritualidad aplicada, que no es la condena hacia nada ni hacia nadie, sino saber que nuestro rol es necesario en todos los aspectos, que siempre, dependiendo de la posición en la que estamos, vamos a servir una polaridad o la otra. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias.
Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos comentas y que sobre todo con la experiencia, con el tiempo y tu experiencia, pues has podido, tú misma has encontrado el sentido sobre cómo tú abordas estas situaciones o vives estas experiencias, ¿no? Es eso, es un proceso como personal al final de cuentas. Muchas gracias, Dani. No me voy a meter mucho para que Sarva también nos haga su aporte. Hare Krishna. Yo quería comentar algo con respecto a lo que estaba diciendo Lian. Pues lamentablemente así con todo nuestro dolor, pero sí es un karma que tenemos de vidas pasadas, pero no siempre es malo, no es como verlo de una mala manera, ¿no? Yo tengo una hija con discapacidad, ella tiene discapacidad intelectual o lo que antes llamaban retraso mental. Igual toda mi vida he convivido con niños con discapacidad y es terapias, las terapias, pero no es decir, bueno, pues es tu karma y ahí te quedas, ¿no? No, sino que ellos tienen una misión por cumplir en esta vida, al igual que nosotros y al igual que todas las personas, ¿no? Y para mí, pues no es malo, ¿no? Para mí, de hecho, ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, ¿no? Y agradezco mucho a Dios por su presencia, porque para mí ha sido mi maestra de vida, ¿no? También concuerdo mucho con lo que dice Dani, eh, que está en nosotros tener esa empatía y agradecer a cada persona que se encuentra en nuestro camino, porque son nuestros maestros de vida. Igual las personas que viven en situación de calle o que tienen alguna adicción, yo he podido relacionarme con esas personas y me es muy grata su convivencia y el poder apoyar de cierta manera. Y ellos también me han apoyado, aunque no directamente, y agradezco muchísimo a todas las personas con las cuales he estado bueno, han estado en mi camino. Bueno, ya es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Sarva, por compartirnos esa parte de tu vida y tu visión. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, en verdad ya estamos sobre la hora. Entonces, eh, a ver, Marco nos comparte por ahí un breve texto sobre el karma hereditario de otras vidas. Es la idea de que las acciones y experiencias de vidas pasadas pueden influir en la presente, transmitiéndose a través de generaciones. Se basa en la ley de causa y efecto, donde las decisiones y emociones de nuestros ancestros pueden dejar una huella energética que afecta nuestra realidad actual. Ok, bueno, ahí lo pueden leer en el chat. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a terminar la reunión acá por cuestiones de tiempo. Eh, Muy feliz de compartir con ustedes de nuevo en esta clase, bueno, en esta sesión de hoy, una clase. Eh, y pues nos vemos el próximo miércoles. Espero que haya sido de mucha utilidad. Luis, Marco, Juan Carlos, Satyam, Sarva, todos quienes estuvieron participando en el chat, Cristina que ya se fue, pero que también estuvo muy activa, Ivonne, muchísimas gracias, Dani, Lian, gracias Lian por tu interacción que nos tuvo muy entretenidos. Ojalá que podamos seguir discutiendo más temas así interesantes. Saúl, Sandra, Gracias a ustedes. Ignacio, Marco y Saúl, denme su número telefónico, por favor. Marco y Saúl, bueno, si le pueden compartir ahí a Sarva su contacto para que podamos seguir en interacción constante. Son siempre bienvenidos a este espacio, este, para que sigamos creciendo como comunidad. Vamos aprendiendo más, vamos compartiendo más. Esa es la idea. Marco, ¿de dónde nos acompañas? Marco puso su número ahí. Si tienes nos podemos tomar un minuto. Bueno, Salva te va a Ah, no, preguntar.
Ya lo tengo. Es de Saúl, solamente me falta. Ah, Gracias, Marco, por Que nos estar ponga aquí. el país para saber la alada también. gracias, Marco. Ah, Y Saúl, si está por ahí todavía, déjame ver. Sí, Saúl está por ahí. Si quieres, igual si no, nos puedes poner en el chat si no estás interesado en el seguimiento, pero nos gustaría que sí. Así que si estás por ahí, Saúl, por favor. No es solo una caminata, es Creo que Saúl por ahora no nos escucha. Es que si cierro la sesión, ya no nos va a poder escribir, ¿cierto? Ya no nos vamos a poder contactar con Saúl. Buenas noches, Hare Krishna. Buenas noches. Bueno, me voy a Nos esperar vemos. Krishna. un poco más para ver si Saúl nos puede compartir su contacto. Pero muchas gracias a todos. Les voy a pedir que quien decida, pues ya se retire voluntariamente para no cerrar la sesión, dar un minutito más para ver si Saúl nos puede pasar su contacto, porque la semana pasada nos pasó esto, ¿cierto, Saro? Que yo cerré la sesión y ahí quedó alguien por ahí fuera. Hare Muchas Krishna. gracias, bonita noche. Dian, muchísimas gracias. Igual, ya, Hare Bonita Krishna. noche, A ustedes. una muy buena semana lo que resta y excelente eh, semana para todos. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Que me mure, cuídate. Hare Krishna a todos. Haribol. Ok.